Hola, muy buenas noches, qué sorpresa, ¿no? Esto es especial coronavirus y yo no tendría que estar acá. ¿Por qué estoy acá a esta hora, 7 de la tarde? ¿Querés saberlo? Dame unos segunditos, enseguida te lo digo. Felices estamos y estamos acá. Y ahora sí, están junto a mí Agustina Girón y Hugo Machiavelli, quienes me dejaron entrar a su programa especial coronavirus. Arrancamos, como vos lo viste hace unos segundos, a partir de las 7 tenemos nuevo horario. Y vos dirás, ¿por qué estoy acá? Bueno, estoy acá a esta hora tan rara, tan temprana, por dos motivos. Uno, para darte la bienvenida a este nuevo horario de las 19 en especial coronavirus. A partir de hoy, todos los domingos a las 19, más temprano. Gracias por la confianza. Y en segundo lugar, para recordarte que la cornisa hoy arranca más temprano, a las 8:30 de la noche. Gracias. Oscurece antes, nosotros te informamos más temprano. Y la segunda razón es para contarte a vos que a partir de ahora no debería sorprenderte si me ves aparecer en la pantalla de este programa, junto a Agustina y Hugo Machiavelli, Javier Mozo, este programa que se llama Especial Coronavirus y que queremos tanto. No debería sorprenderte si me ves aparecer en cualquier momento. Porque de hecho estoy apareciendo en cualquier momento. Hace unos cuantos domingos que lo hacemos. ¿Sabés? No es solo que voy a aparecer en Especial Coronavirus porque lo produce la cornisa. Esa podría ser una razón. No es solo por la generosidad de quienes manejan La Nación Más. Es en especial porque todos los que hacemos este proyecto, desde La Cornisa Producciones y también desde La Nación Más, creemos que el COVID-19, además de cambiar todo, también cambió la manera de hacer y de ver periodismo en televisión. Puede ser a cualquier hora. Así que no te sorprendas cuando me veas entrar a este programa sin aviso previo, con el permiso de sus conductores. Hoy va a suceder, Estaré cada vez que lo imponga la actualidad o cuando haya una información de último momento. O, para que lo entiendas bien, cada vez que el productor ejecutivo que está ahí detrás tocando los botoncitos me lo pida. Che, Luis, vení, te necesitamos o queremos que estés. Y ahora que ya lo sabés, yo te pido que le renueves la confianza a este equipazo de Especial Coronavirus. Agustina Girón, a Hugo Machiavelli, a Javier Mozo, porque cada vez lo están haciendo mejor. Javier Mozo hoy estará en el móvil, entiendo que en Visitatí, si no pasa nada de último momento. O estará donde se considere necesario. A Nico Luz es el productor ejecutivo de este programa. A todos los que hacen Especial Coronavirus cada domingo. Quiero contarte además que Especial Coronavirus estrena nuevo horario con un programa especial. Todo lo que tiene este programa es notable. Con invitados relevantes como Sergio Berni, va a estar acá en el piso. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Adolfo Rubinstein, Ricardo Teijeiro, Conrado Stoll y Alejandro Finocchiaro. Grandes figuras, personalidades que tienen respuestas para darte. Y con periodistas en vivo desde Milán y New York. Con un móvil con Javier Mozo desde la Villa Itatí. A ver cómo está esa villa ahora. Y con un resumen al que te vas a terminar acostumbrando semana a semana. Se llama Resumen de la Semana, Especial Coronavirus. Y lo que vas a ver ahora es la primera entrega. Pero prepárate, porque vas a ver a Susana, a Tinelli, a lo que pasó en las villas. ¿En una semana pasó todo esto? ¿Te vas a preguntar vos? Sí, en una semana pasó todo esto. Y nosotros, en este programa especial que empieza a las 7 de la tarde, desde hoy, tenemos la oportunidad de compartirlo con vos para procesarlo. Gracias, Agustina. Gracias, Hugo. Bienvenidos a la primera entrega de las 7 de la tarde de Especial Coronavirus. Bienvenidos a este resumen semanal imperdible. ¿Cree que está cerca de resolverse el problema de la deuda? Quiero creer que está cerca de resolverse. Nosotros queremos encontrar un acuerdo, pero como siempre digo, un acuerdo sustentable. Un acuerdo que se pueda sostener en el tiempo y que un acuerdo que se pueda sostener en el tiempo que a su vez no nos obligue a que la gente padezca. Estamos en el Obelisco Porteño, sí. Habrá unas, no sé,
25, 30 personas. Y vas a ver que hay gente que tiene remeras que están en contra de las vacunas también. Como vemos, hay un pensamiento muy delirante. Se puede ver la cantidad de autos que están justamente en esta caravana. Todos son médicos o personas que apoyan a los médicos. Desde estos autos que ven ustedes en las imágenes que están rodeando la rotonda, sí, son de propietarios o de inquilinos, bueno, de gente que vive en diferentes barrios cerrados de aquí de Tigre, que piden que los dejen circular por las calles internas. Gente vestida de fiesta en esta época. Ya hay una causa judicial. Había más de 150 personas en esto, que fue un casamiento ortodoxo judío. 53 personas dieron positivo y decidieron aislar toda Villa Azul. Esto es peor, yo le puedo asegurar que es peor que una explosión nuclear. Se han reunido docentes, maestras, directivos de los más de 60 jardines que hay aquí, que dependen de la Municipalidad de La Plata, y por eso han decidido realizar un abrazo simbólico para pedir que se reabra y que se vuelva a habilitar la actividad con los protocolos correspondientes. Cuando Susana Jiménez viajó a Uruguay, la gente no puede estar encerrada 80 días, bueno, es una cosa ya ridícula. ¿Te gusta el gobierno de Alberto? Bueno, yo no soy peronista y me parece que actuó muy bien al principio de la pandemia. Todos lo felicitábamos por eso, pero ahora ya parece que está acá. Está pasado y debe estar muy presionado. ¿Pero por quién te imaginas que está presionado? Sí, por la cámpora, supongo. Eso, el populismo es muy peligroso. Y saquen ustedes conclusiones si el ministro de Corte no está dando la voz de Aura para que empiecen a llegar los amparos. Los gobiernos no pueden avanzar sobre las libertades individuales y para eso hay límites. Las restricciones pueden ser temporarias, puedan ser basadas en razones de salud, pero siempre limitadas en el tiempo. Ginés González García hoy entró al sanatorio Tamendi con un dolor en el brazo y que después le detectaron un hematoma subdural. Donde hagamos lo que hagamos, siempre vamos a hacer Venezuela, los cubanos, el comunismo, el populismo. Y la verdad que si ya vamos a terminar así, si tarde o temprano vamos a hacer Venezuela, seamos Venezuela ahora, loco. Tapa boca. Tapa boca. La orden para todos en los próximos días y semanas. no podemos lavar la ropa porque no nos llega el agua. O sea, el agua que recogemos aquí es el agua sencillamente como para lo esencial. Tira un tweet que en realidad lo que hace es contar algo que está sucediendo. Se ha descubierto que durante el macrismo se espiaba. Entonces Tinelli pone esto: te escuchaban los teléfonos, tenían los mails, te apretaban con la FIP, tenían un aparato del Estado que pagábamos nosotros para perseguir a los que pensaban distinto. La ladera de crecimiento de contagios está subiendo, pasamos de 82 casos a 400 en el día de ayer. Eso es un multiplicador en los últimos 17, 20 días de 5 veces. Eso implica que empieza a tomar volumen la pandemia. Y hay controles casa por casa. Están los agentes trabajando y en este caso trayendo a ese camión sanitario a aquellos que pueden ser sospechosos. Ahora conviven en nuestro país varias enfermedades en simultáneo. Tenés esta que es la inflación, recesión, pymes que están quebrando, dólar que vuela, miedo a consumir. Y a todo esto sumale la pandemia, entonces tenés la tormenta perfecta. Esto es lo que nos pasa a nosotros como empresa actualmente. Estos son todos cheques rechazados. Como ven, cientos y cientos de cheques rechazados. Toda la industria, toda la cadena de pagos totalmente rota. Este gobierno está profundamente preocupado por las diferentes dimensiones humanas que están siendo dañadas de manera continua y prolongada. Y que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para mitigar, disminuir y disminuir el tiempo y disminuir la intensidad de ese nivel de daño en la medida que seamos capaces de hacerlo y sea seguro hacerlo. Acabamos de escuchar los conceptos del señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández.
Impacta este resumen semanal en el nuevo especial coronavirus con nuevo horario a las 7 de la tarde, esperando que llegue la cornisa 2030, como explicó en la apertura Luis Majul. Mi nombre es Hugo Machiavelli y decíamos que en este resumen todas las voces y todas las miradas para una Argentina compleja. De algún modo vamos a intentar explicar eso junto a Agustina Girón y a Javier Hermoso. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Buenas noches, Hugo. Muy contenta de arrancar esta nueva etapa con este nuevo horario. Felicitaciones a Anabela, Melina y a todo el equipo de edición de La Nación Más que armaron este resumen completísimo, y a Nicolás, nuestro productor ejecutivo, por supuesto. Justamente lo que queremos hacer es desglosar todo esto que vimos recién, y vamos a arrancar con la parte médica, porque tenemos del otro lado a Ricardo Teijeiro, infectólogo. Ricardo, buenas noches, gracias por hablar con nosotros. Esta semana realmente fue tremenda, la situación en las villas es dramática. ¿Se puede decir que ya alcanzamos el famoso pico o lo peor todavía está por venir? Bueno, lo que tenemos que decir es que nosotros estamos iniciando la curva y tendríamos que bajar un poquito el dramatismo. Si bien tenemos una cantidad de casos importante y estamos alrededor de los 800 casos por día, que seguramente en las próximas semanas se va a incrementar, nosotros no tenemos una gran cantidad de casos graves, y eso es muy importante. Tenemos que decir que la cantidad de casos que estamos teniendo es pura y exclusivamente por una búsqueda activa, y estamos haciendo un diagnóstico, y seguramente que si hacemos más teteo vamos a tener más cantidad de casos. Pero tendríamos que dejar de preocuparnos por la cantidad de casos por día. Claro. Porque esto es inevitable. Todas las pandemias son así. Y vamos a tener un recorrido de ahora en más hasta llegar hasta el punto máximo de casos por día, que no sabemos cuándo va a ser. En una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, no sabemos. Después se va a hacer una meseta que va a durar unos días, quizás 10 días, y después va a decrecer. Pero lo más importante de todo es la cantidad de camas críticas que nosotros estemos ocupando. Por eso, lo que debemos hacer es proteger a aquel que puede complicarse, aquella persona que tiene más riesgo, que puede sufrir la enfermedad como grave. Correcto. Doctor, yo le quería preguntar, frente a esta incertidumbre, frente a información clara que tal vez no se pueda encontrar, ¿cómo explica países que han mantenido la cuarentena y han tenido una situación de más contagios, incluso más muertes, que aquellos en donde casi no se aplicó una cuarentena o se hizo de manera más inteligente? A ver, todos aquellos países, y al principio de la pandemia fue todo muy irregular, países que no identificaron inclusive el caso que ingresó. Por ejemplo, España e Italia no pudo identificar el primer caso que ingresó. En cambio nosotros pudimos identificar de inicio los casos y pudimos hablar a estos casos. A ver, pero todos los países, los que tuvieron un crecimiento importante de la circulación del virus, en algún momento tomaron la cuarentena como el arma más importante para la prevención. Y eso es una realidad. Y lo que se está pasando nosotros, aunque tengamos un aislamiento prolongado, lo que tenemos que mirar es que tenemos un 3,5, un 3,8% de mortalidad, y eso es muy importante. Claro. Quiere decir que este aislamiento está siendo efectivo. Tenemos que discutir cómo se flexibiliza, cuáles son las medidas que hay que tomar. Eso se puede discutir. Y no somos los médicos los que tenemos que tomar la decisión. Tenemos que trabajar todos para ese tipo de decisiones. Lo que no se puede discutir, que estamos en el medio de una pandemia, que es grave la diseminación que se produce y que tenemos riesgo. Tenemos que protegernos. Doctor, lo quisiera llevar al tema de las villas, ¿no? Porque de hecho ahí tenemos a nuestro móvil que está en la zona de Itatí y Villa Azul, que están aisladas. Lo que yo quisiera preguntarle es qué le parece esta estrategia de aislar las villas desde la ignorancia de alguien que no trabaja dentro de la medicina. La pregunta es, ¿puede llegar a suceder que dentro de ese aislamiento, por ejemplo, se termine contagiando más gente que hoy no puede ni entrar o salir de esas villas, o desde el punto de vista epidemiológico es algo útil? A ver, los barrios vulnerables, como toda comunidad cerrada, y también podemos decir los paradores, los geriátricos, el sistema carcelario,
toda comunidad cerrada donde hay hacinamiento tiene muchísimo riesgo de contagio. Entonces, en estos barrios lo que tenemos que hacer es protegerlos a ellos mismos, aislarlos de alguna manera. Puede ser dentro del mismo barrio o puede ser en algún otro lugar donde esté preparado para producir un aislamiento. Pero sí es cierto que una vez identificados los casos en estos barrios vulnerables, ¿qué es lo que se está haciendo? La búsqueda activa, en estos casos inclusive se están buscando aquellos contactos estrechos que no tienen síntomas. Esa búsqueda activa hace que identifiquemos al paciente. El paciente identificado es aislado y esa es la manera de proteger al resto. Ahora, la manera de aislarlo depende de las condiciones que tengamos. Correcto. Si estamos preparados para aislarlo en algún lugar cercano, mejor, y preparados para aislar tanta gente, estaría bien. El aislamiento en el barrio también es una medida efectiva. Nosotros estamos allí con el móvil que encabeza Javier Mozo, en Quilmes justamente, en los lugares donde está el foco, porque se detectaron muchos casos de infectados, pero la denuncia también indica que hay personas que fueron detectadas como contagiados por COVID que permanecen en el lugar. ¿Es porque el Estado todavía no puede intervenir pese a cerrar estos lugares? No, yo eso no lo puedo contestar. Eso habría que ver qué dice la Secretaría de Salud, el ministro. Yo no puedo asegurar cuál es el mecanismo que están haciendo en el barrio. Yo digo que todos los mecanismos que tenemos que usar es el aislamiento, evitar el contacto de la persona enferma con personas sanas, pero sobre todo contacto con los pacientes de riesgo, con los adultos mayores, con los enfermos crónicos, con los inmunosuprimidos. Eso es fundamental. Lo que estamos viendo nosotros es que está siendo efectivo el aislamiento, sobre todo en esos grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque en esta búsqueda activa, casi todos los pacientes que ingresan, casi todos los pacientes que se confirman, es gente joven, que está bien y que no tiene mayor riesgo. Claro. Entonces, Creo que la preocupación radica más que nada en el tema de las villas, en que justamente son lugares hacinados donde la cuarentena que van a hacer ahora no es la misma que se hace en otros lugares de la ciudad, donde muchas veces la seguridad es compleja, porque sabemos que en estos barrios, por ejemplo, operan muchos grupos narcos. Entonces, hay que decirlo, ¿no? La realidad es que cumplir la cuarentena y el aislamiento en estos lugares es bastante más complicado que en otros sectores. Obvio. No cabe ninguna duda que nosotros nos tenemos que manejar con las condiciones que tenemos. No es nuevo esto. No nos podemos acordar ahora de la situación social que tienen los barrios vulnerables. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y estas son las condiciones. Entonces, de esa manera tenemos que actuar, sobre todo en la parte sanitaria, ¿no? Proteger la salud de aquellos que tienen riesgo y buscar todas las armas que tenemos para evitar esa gente que se contagie. Doctor, ¿lo peor ya pasó o lo peor está por venir, de acuerdo a su análisis? A ver, nosotros estamos incrementando los casos y les aseguro que en las próximas semanas vamos a tener más casos. Y quizás dupliquemos o tripliquemos la cantidad de casos. Yo no sé qué es lo peor, esto es una pandemia. Nosotros tenemos que tener claro que la gran mayoría de la gente en nuestro país no tuvo contacto con este virus. Entonces puede contagiar porque no tiene inmunidad, no tiene anticuerpos. Entonces, de acá en más vamos a ver un incremento de casos. ¿Qué es lo que decimos? Que tenemos que proteger a las personas que pueden cursar la enfermedad con gravedad, que se puede complicar, y ya conocemos quiénes son. Entonces, trabajemos para eso. Socialmente, la manera de trabajar es evitar tener el distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros podemos estar eliminando virus porque somos asintomáticos y se lo podemos transmitir a un familiar, a una persona mayor, a un inmunosuprimido, que son las que lo van a pasar mal. Entonces tenemos que evitar eso. Doctor, bueno, no le voy a preguntar cuándo estima que va a terminar la cuarentena, porque la realidad es que no lo sabemos, esto es día a día, pero sí me gustaría saber su opinión respecto a el AMBA, ¿no? ¿Cuándo considera que se podrá al menos avanzar una fase, ¿no? Porque, bueno, es la zona más afectada. No, es imposible adivinar el futuro. Nosotros sabemos que estamos entrando
y vamos a llegar al pico máximo en algún momento, y ahí nos vamos a dar cuenta porque van a pasar días donde no va a haber incremento de casos. Claro. Vamos a decir que después empieza el decrecimiento. Si estos son 2 meses más, 3 meses más, no lo sabemos. Yo no me animo a poner una fecha. Claro. Lo que sí puedo garantizar que todas las pandemias en el mundo comenzaron, llegaron a una meseta y decrecieron. No hay ninguna pandemia que se mantenga en el tiempo. Entonces tenemos que mirar que dentro de 3, 4, 5 meses estamos viendo la cola del tren. Y eso es importante. Ahora, tenemos que trabajar todos para tener ideas, para ver estos 2, 3 meses cómo nosotros nos vamos a transcurrir. Esto no quiere decir que tenemos que estar en cuarentena permanente. Esto quiere decir que tenemos que tener ideas para poder favorecer y trabajar o abrir y flexibilizar, pero con protocolos precisos. Correcto, claros, doctor. Que se puedan cumplir. Le agradecemos. Que se puedan auditar, que no tengamos riesgo de transmisión. Entiendo. Es así. Doctor, le agradecemos mucho el contacto, ha sido muy generoso. Tenemos un último momento, atención, Agustina Girón, último momento, ¿qué es lo que está pasando en el conurbano bonaerense? Estamos con Javier Mozo en la zona de las villas que están en este momento aisladas porque la situación es cada vez más grave, se siguen multiplicando los casos. Javier Mozo, ¿nos escuchás? Hola Agustina. Contanos Hola, Hugo, exactamente dónde estás, Javier. Buenas noches Agustina, buenas noches Hugo. Estamos en una de las entradas, en la entrada principal de la villa más grande de la República Argentina, la Villa Itatí. Aquí viven, de acuerdo al censo que se conoció en el año 2018, nada más ni nada menos que 15.000 familias. Los vecinos ya dicen que viven 70.000 personas en este barrio, donde se conocieron en las últimas horas que hay 43 casos de COVID-19, de coronavirus. Cuando nosotros estuvimos hace 17 días haciendo un informe para La Cornisa, no se conocía ningún caso en este lugar. Absolutamente nada. De hecho, los vecinos nos preguntaban y nos decían a nosotros cuándo nos van a venir a testear. Porque no tenían la menor idea. Se habían conocido casos en un barrio, en el barrio La Paz de Quilmes, pero en esta, que es la villa más grande de la Argentina, no se había conocido ningún caso. Y esta semana, a raíz del cerco que hay en la otra villa que está enfrente a esta, que es la Villa Azul, también se les dio por testear, o también comenzaron, mejor dicho, los testeos en el plan detectar, y ya encontraron 43 casos en esta villa, que es la más grande, como te decíamos recién, como les decíamos recién, y que es totalmente diferente a una villa o a un barrio, a un asentamiento de la capital federal. Javi, ¿cuál es el clima que se ve ahí? La gente, digamos, están entrando bolsones de comida, ¿no? Se ve oscuro. Mi pregunta también es si hay luz o no, porque en estos días también había habido denuncias respecto a la falta de luz, de agua. Acá en algunos lugares la villa esta es muy grande, la superficie es muy grande de la Villa Itatí. Estamos en este es el lugar de acceso más importante porque a nuestras espaldas precisamente hay una réplica. Claro, de hecho te agradecemos si te podés meter un poquito más para mostrarnos cómo está viviendo la gente. Exactamente, la figura cuidándote, de la Virgen Javier, por favor, pero le recordamos a la gente dónde estás. Estás en el foco del contagio de la pandemia del coronavirus en la provincia de Buenos Aires, frente a Villa Azul, en Villa Itatí, la más grande de la Argentina. Allí Javier Mozo está recorriendo esas calles. ¿Y qué se ve? ¿Hay un gueto efectivamente? ¿Está cerrado el lugar? ¿La gente sale? ¿Vimos algunas personas? Este lugar, al ser tan grande, es imposible cerrarlo. Claro. Totalmente, porque no es como la Villa Azul, donde viven alrededor de 6.000 personas del lado de Quilmes. Acá es imposible cerrarlo, porque tiene innumerable cantidad de accesos, de ingresos y de egresos. Yo estoy entrando, nosotros estamos entrando en este momento por lo que es el acceso principal. Claro. Y se ve la cercanía, porque las calles son mucho más angostas que en un barrio común, en un barrio urbanizado. Entonces se ven las cercanías de las casas. Ese puede llegar a ser el único edificio tan alto del barrio, el que vemos aquí, que tiene 3 pisos, pero en general la diferencia con los barrios de la capital federal, con la 1114, con la Villa 31, precisamente es que acá hay más casas
con a lo sumo la planta baja y el primer piso, como por ejemplo esta que vemos aquí. Y esos autos que veíamos No sé si recién pasar son justamente autos que están ingresando, digamos, hacia la zona de la villa o donde vos estás, ¿hacia dónde se dirigen? Tal cual, Agus. Es gente que entra y sale con total normalidad. Es gente que entra y sale con total normalidad. Algunos con su barbijo, otros no. Claro. Pero por lo general, en este momento, al hacer mucho frío, la gente está en su casa. Se escuchan algunos ladridos de perro, pero la gente está en su casa. Nosotros, mientras estábamos esperando a salir, se veían ingresar y egresar algunos vehículos, alguna gente caminando, pero la gente, como se ve, imagínense ustedes, desde donde estamos nosotros, por lo menos hay 10 cuadras más de barrio. Claro. Así, derecho. Para la izquierda, otro tanto. Y para la derecha, unas 6 cuadras porque ya te chocas con el acceso o con la autopista que hace Buenos Aires-La Plata. Javier Mozo, gracias por llevarnos a recorrer en el lugar de los hechos. En un ratito vamos a volver con vos, pero ahora, Hugo, nos vamos a recorrer el mundo, ¿verdad? Sí, exactamente, en este nuevo especial coronavirus, con nuevo horario, arrancamos a las 7 de la tarde, estamos en la previa de la cornisa, un programón que conduce Luis Majul a partir de las 20:30. Tenemos panorama internacional, vamos a ir directamente a hablar a Nueva York y vamos a estar en Roma. Atención, por lo que está pasando en los Estados Unidos, hay un brote de persecución racial, hay toque de queda, hubo una muerte espantosa en las últimas horas. Allí estamos, por supuesto, en Nueva York y también nos vamos a Europa. Nuestros periodistas, colegas que nos atienden gentilmente. Gracias a ambos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Domitela y Beta, buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches para nosotros, buenas tardes para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Yo los saludo aquí en Nueva York, donde sinceramente podemos decir que este contexto distópico atravesado por la pandemia ahora también está atravesado por el enojo generalizado de una población que sufre la muerte de George Floyd, un afroamericano que fue muerto a manos de la policía en Minneapolis, Minnesota. Una vez más vemos cómo la brutalidad policíaca genera un desborde de protestas a lo largo y ancho del país en busca de reclamo de justicia y que se termina de una vez con lo que es la persecución racial. Sí. De hecho, Domitila, buenas noches. Agustina Girón te saluda. Hoy me impresionaba ver en tus redes sociales algunos videos que subías respecto a las marchas en Nueva York y llamaba la atención esto, ¿no? Era fuerte ver como en medio de lo que es el epicentro, ¿no? de la pandemia, de repente justamente este enojo es mucho más fuerte que, por ejemplo, la distancia social o los barbijos, ¿no? Porque se veía mucha gente junta en un mismo lugar donde la bronca era más fuerte que cualquier miedo por la pandemia. ¿Es así? Absolutamente. De hecho, hoy mismo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, salió a decir básicamente: entendemos el nivel de enojo que ustedes están manejando, no les vamos a poder poner ningún tipo de límite para lo que son estas marchas multitudinarias que ayer se vieron repartidas en los 5 distritos de la Gran Manzana y obviamente en otros puntos del país. Pero lo cierto es que no, entienden que esto no se puede parar, que el enojo social ya trasciende lo que es el temor a un contagio. Aún debo decir, yo fui ayer a una de las marchas que se hizo en Union Square y fue rarísimo porque uno, al menos los que han tenido la posibilidad de participar de algún tipo de marcha o protesta, generalmente la gente está muy apiñada y no hay casi espacio. Ayer lo que se vio era gente que intentaba dentro de lo posible mantener cierta distancia, todos usando barbijo, todos cubriéndose, higienizando las manos. Así que nada. Ahora vamos a seguir porque nos preocupa, te quiero preguntar por lo que está pasando con el Ku Klux Klan, si efectivamente está también actuando allí. Pero me voy a hablar con Elisabetta Piqué, ella está en Roma. ¿Cómo se está viviendo en Italia un renuevo? La gente incluso en algunos lugares se acerca a las playas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Hay una primavera luego de lo peor de la pandemia por el coronavirus, Elisabetta? Sí, te diría que ya este fue el segundo fin de semana, podríamos decir, en libertad. Y además estamos acercándonos al 3 de junio, que es otra fecha clave de, digamos, desconfinamiento o desescalada, porque el 3 de junio... finalmente también va a estar permitida la circulación entre las regiones de Italia.
hasta el 3 de junio nadie pudo salir de su región, salvo, digamos, motivos urgentes, trabajo, salud, había que salir con una autocertificación. Bueno, esta autocertificación que los italianos tuvieron que conocer en los últimos más de 70 días de cuarentena, bueno, ya no va a ser necesaria para nada, y el 3 de junio va a ser otra fecha muy importante porque Italia unilateralmente va a reabrir sus fronteras con los países de la Unión Europea, también con Mónaco y Suiza, algo que en realidad no es recíproco, y en este sentido los italianos están bastante enojados, te diría, porque hay algunos países que siguen, en cambio, cerrándole las fronteras a Italia, como son, por ejemplo, Grecia, que anunció que hasta el 15 de junio no va a dejar ingresar italianos, tampoco Austria abre las fronteras, Croacia, Francia pide Se lo vio, de hecho, muy enojado al ministro, ¿no?, de Relaciones Exteriores, que dijo que no quería que Italia fuese un leprosario. Exactamente, digamos, la sensación es que, bueno, somos los apestados de Europa y parece injusto que se armen corredores entre ellos, entre Austria, Alemania, Grecia y Croacia, dejando afuera a Italia y España, las dos, digamos, los dos países que tuvieron, es verdad, más casos junto a Inglaterra, que son países que sabemos que dependen muchísimo del turismo. En Italia el 15% del PBI proviene del turismo, y sería muy preocupante que no volvieran los turistas. Y vuelvo a Domitila para preguntarle, volvemos y ahora cruzamos de nuevo a Europa. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hubo muchos reclamos, se sumó la comunidad de artistas negros para decir que hay una verdadera situación racial que vuelve a los Estados Unidos. ¿Cómo se está viviendo esto? ¿Cómo se vive el toque de queda? Lo que está pasando sobre todo en Miami, Domitila. Bueno, la verdad, se ven muchas cosas. Para empezar, voy a hablar primero de Nueva York porque es la ciudad en la que me encuentro, para ponerlos en contexto. Aquí, hace unas 2 semanas, las autoridades habían dispuesto que la fuerza de la policía aquí en Nueva York pudiera arrestar a quienes incumplieran con lo que es el distanciamiento social en la vía pública y multar a quienes no usaran barbijo. Lo que se vio es que quienes más resultaron con multas y con arrestos fueron miembros de las comunidades afroamericanas y latinas. Esto marca y da a entender un poco que esta cuestión de segregación, se quiere, o de discriminación por parte de la policía no es algo de ahora. Esto es algo que lleva muchísimos años, y es una orden que en definitiva tuvieron que dar de baja, porque justamente empezaron las denuncias con que a quienes más se atacaba o culpaba a este tipo de comunidades. Esta es una tendencia que se replica en todo el país, sobre todo en los estados del sur, donde hay muchas comunidades, las comunidades blancas están por encima de las comunidades afroamericanas o latinas. Así que es una tendencia que sin duda se repite. Claro, seguro. ¿Sabes qué, Domitila? Te quería preguntar también por otro tema que tiene que ver mucho con la pandemia, y es que este fin de semana Donald Trump finalmente confirmó su ruptura con la OMS, ¿no? Y Estados Unidos es uno de los principales aportantes. La pregunta es, ¿cómo va a repercutir esto en la gestión que está haciendo la OMS de la pandemia, y cómo va a repercutir también en la gestión de Estados Unidos, siendo que es el epicentro actual? Bueno, la verdad, muy poquito se sabe todavía. La Organización Mundial de la Salud lo que sí ha dicho es que duele hasta casi en una cuota personal la decisión que ha tomado Donald Trump, porque Estados Unidos es un país, que ha trabajado a la par de la Organización Mundial de Salud por ya muchísimos años. La Organización Nacional de la ONU también se ha declarado en contra de la decisión que ha tomado el presidente y le ha pedido que por favor lo repiense, que dé vuelta atrás con esta decisión que ha decidido tomar. Sin dudas no es algo positivo. Voy a Elisabetta Piqué porque le quiero preguntar, ¿es posible que ya ha pasado lo peor entonces en Italia? Y también vos, como una analista que sos de la realidad, ¿ves en esto una cuestión, esto que pasa en Estados Unidos también allí en Europa, de discriminación que deja la pandemia? Yo diría que, bueno, espero que haya, y todo el mundo, digamos, la sensación es que lo peor ha pasado, y la verdad que, por supuesto, Estados Unidos los números son peores que en Italia, pero en Italia se contabilizaron hasta hoy más de 33.000 muertos, lo cual es una tragedia colectiva, así que todo el mundo, y yo misma también espero que ha pasado lo peor. Mismo hoy hubo bastante polémica porque, bueno, un experto dijo que en realidad el virus,
lo que es desde el punto de vista clínico, el virus ya no existe. Por supuesto, lo salieron a desmentir enseguida diciendo, ojo, todavía el virus está circulando. De hecho, hoy se registraron, siempre la mayoría de los casos en el norte del país, pero se registraron 355 casos nuevos. Es decir, hay que tener mucho cuidado. De acuerdo a la otra pregunta que me hacías, te diría que es verdad que aquí también y está latente, y el Ministerio del Interior lo está diciendo desde hace varios días, el clima, digamos, de tensión social que se va acrecentando, porque también en Italia la situación de crisis económicas es realmente una hecatombe. 1 de cada 3 negocios no ha podido levantar persianas, es decir, la situación, es decir, el desastre económico, la hecatombe económica, se estima que el PBI de Italia va a caer 12 puntos, hay gente que no llega a fin de mes, hay gente que perdió el trabajo, es decir, el temor a que la rabia social dé lugar a estallidos, te diría que está latente también en Italia. Apareció este grupo nuevo, que la verdad que es muy chiquito, no se puede absolutamente comparar con lo que está sucediendo en Estados Unidos, que se llama los chalecos naranjas. Claro. Digamos, es la idea de un ex general de los carabineros, que bueno, que este grupo que se inspira en los chalecos amarillos franceses, que está protestando ya justamente cabalgando sobre digamos, malestar social que por supuesto trajo el bloqueo, la cuarentena y que evidentemente, Elisabetta, la pandemia ha mostrado lo peor de la humanidad y también las crisis que se acrecientan en esos países. Le agradezco el contacto a ambas. Tengo que ir a una información ahora de último momento y seguimos con este especial. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Elisabetta Piqué hablaba recién justamente de la crisis económica en Italia, una crisis que está atravesando a todo el mundo y por supuesto aquí también. Hugo Machiavelli estuvo recorriendo esta semana una fábrica de aviones que ha cerrado. Las imágenes son devastadoras, pero mírenlas ustedes mismos. Y yo diría que unas 100 familias también estarían subsistiendo de esta empresa. Bueno, por el tema de la pandemia cerró y estamos todos complicados. Hasta yo que le estoy hablando tengo cuentas que no las estoy pudiendo sustentar. ¿Y el otro puesto de trabajo está allá? El otro puesto de trabajo de fibra, el más cercano que tenemos, es a 10 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá está el otro puesto de trabajo en esta fábrica de aviones que tiene una planta de 10.000 metros cuadrados en total. Está todo parado. Está todo parado. Una cosa lleva a la otra. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que me estoy preguntando todos los días acá. Bueno, este informe y otros vas a ver esta noche en La Cornisa. Atención, 20:30 arranca el programa de Luis Majul. No te lo pierdas, hay investigaciones, informes y entrevistas muy importantes. Y hablando de entrevistas, el exministro Finocchiaro, entiendo que está en línea. Le queremos preguntar, a propósito de la cuarentena inteligente, la cuarentena sin límite, ¿qué es lo que pasa con la educación? ¿Alcanza lo que se propone desde el Ministerio de Educación? Finocchiaro, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están allí? A ver, yo lo que creo es que el Ministerio de Educación lo que no está haciendo es enfocar la cuestión en el tema del aprendizaje. Ajá. Es decir, en la relación entre el docente y el chico, el alumno, para que pueda aprender. Producir 14 horas semanales en televisión, 7 horas semanales en radio, eso, digamos, puede ser una forma de administrar el tiempo, aun si nosotros creyéramos que hay papás y mamás que agarran a un nene, a una nena de 7, 8, 10 años y lo sientan adelante del televisor, ¿no? Pero eso no, yo creo que lo que hay, y que es algo positivo dentro de esta crisis que estamos viviendo, un gran aprendizaje de los docentes. Ajá. Con todo este tipo de plataformas nuevas, con nuevas formas de llegar a los alumnos,
De hecho, yo soy docente universitario y continuamos dando clases con distintas plataformas. Claro, tuvimos que aprender un montón de cosas, y no hablo solamente de lo estrictamente tecnológico. Habituarnos, por ejemplo, un profesor como yo, que hace 25 años que da clase parado mirando a los alumnos, habituarme a estar sentado y tener un montón de cuadraditos negros. Sí, sí, es ¿no? todo un cambio. Ahora, no es menor. Claro. Sí, sí, por supuesto. Lo que le quería consultar, hay provincias como San Juan que ya están empezando a preparar la vuelta a las aulas. ¿Qué opina de esto y también cómo se imagina la nueva normalidad en las aulas cuando efectivamente llegue el momento? Bueno, eso que hablamos de la nueva normalidad, en realidad es algo que van a establecer los epidemiólogos junto con los directivos de las escuelas, junto con los equipos pedagógicos, ¿no? Puede ser, hay provincias que van a empezar antes porque no tienen casos, claramente deben empezar los que terminan nivel, posiblemente se cambia al principio el horario para que no confluya con las horas pico de tránsito. Piensen que ustedes que en las grandes aglomeraciones urbanas un 35% del tránsito de las horas pico es la educación. ¿Cuánto va a ser la separación? Si vamos a poner alcohol en gel a la entrada, alcohol en gel acá. Hay un montón de cosas que por supuesto yo no domino, ¿no? Pero que tiene que ver con la propia dinámica escolar. Claro. Sí, lo que creo que... No, perdón, la quiero invitar a participar. Sí, termine, por favor. Que vamos a tener que ir a, posiblemente, yo lo que haría es un ciclo 2020-2021 unificado. Y en eso debería estar trabajando el Ministerio de Educación y no hay indicio de que lo esté haciendo. Claro. Finocchiaro, lo invito a que la sumemos también a Graciela Ocaña a esta charla, porque es una persona que también sabe mucho de educación. Graciela, buenas noches. ¿Te parece que las clases son efectivamente lo último que tienen que volver o está siendo perjudicial para los chicos esto? Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Mira, Graciela, yo creo que van a establecerse protocolos que serán los expertos, los epidemiólogos y los expertos en salud en resolverlo, más allá de las cuestiones pedagógicas y académicas que recién estaba mencionando Alejandro, pero me parece que evidentemente en todos los países la parte educativa es una de las últimas a reintegrarse luego de comenzar una nueva normalidad, fundamentalmente con la apertura y la circulación de los vecinos, ¿no? Graciela, buenas noches. Yo quiero ir al punto sobre si estamos o no maniatados, si hay un uso excesivo en nuestras libertades individuales, si el discurso de Kicillof atacando a Vidal tiene algo que no estamos viendo y que vos analizás junto con otros analistas y, por supuesto, funcionarios o exfuncionarios. Mira, a mí me parece que estamos ante una pandemia y debemos trabajar con la responsabilidad que se tiene. A veces, cuando uno escucha al gobernador, parece como que no se hace cargo, digamos. La Argentina está teniendo la cuarentena más larga del mundo prácticamente. Vamos a terminar la semana que viene casi en 80 días, donde la actividad económica, por lo menos en toda la región del AMBA y gran parte del resto de las provincias, está limitada. Y me parece que ese es un tiempo más que prudencial para haber preparado el sistema de salud para poder llevar adelante y atender esto. En lugar de echar culpas, tendría que saber que la provincia de Buenos Aires fue gobernada por muchos, durante muchos años, por su signo político, seguramente integrantes de su propio gabinete. Yo te digo una cosa, los hospitales del Bicentenario, tanto que se habla, esos hospitales vos sabés que se iban a hacer con dinero del PAMI, que cuando yo fui directora dejé en el PAMI. Y uno de los que se llevó el dinero del PAMI fue Kicillof, cuando tomaron con Cristina en letras la plata el superávit que tenía el PAMI para financiar el déficit del Estado Nacional. Entonces, esos hospitales que debían haber terminado en el 2011, 2012, nunca se hicieron, nunca se terminaron, sí se inauguraron varias veces. Claro.
No quiero... A mí lo que me parece es que acá hay que valorizar todo lo que María Eugenia hizo en 4 años, pero en 4 años no se puede resolver los problemas estructurales que durante más de 30 años tuvo la provincia de Buenos Aires. Finocchiaro, ¿quién considera que está gobernando en este momento? ¿Cristina o Alberto? Bueno, es muy curioso, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que votó al presidente Fernández creyendo que el presidente iba a poder soslayar la influencia de Cristina Kirchner, y hoy se está dando cuenta que en realidad el gobierno nacional está infectado de kirchnerismo. Y el kirchnerismo tiene un gen autoritario. Entonces, fíjense ustedes, cada vez que el presidente Fernández quiere tomar una decisión, tiene que consultarlo. Y de repente, el presidente está gobernando con poderes extraordinarios, ¿sí? Dados por decreto, flojo de papeles en lo constitucional, pero también es verdad que si uno mira las encuestas, advierte que la mayoría de la sociedad, frente a esta pandemia, lo ha consentido. Lo que el presidente y este gobierno no tienen que hacer es sacar ventajas indebidas de esto. Cuando aparece una diputada y dice que el gobierno debiera quedarse con parte de las acciones de las empresas privadas, ¿sí? El presidente tardó 15 días en contestarle. Y yo creo que esos 15 días es el tiempo que necesita el presidente para blindarse, ¿sí? de parte de su propio gobierno. Correcto. Entonces, eso es grave. Bueno, le agradezco. Es grave cuando Perdón. Sí, termine, Finocchiaro, discúlpeme. Tenemos un programa, como dice Majul, con mucha información, Sí, pero no hay que dejar pasar lo que han querido hacer con nuestros chicos. Es despreciable tratar de inculcarle a nuestros chicos una sola visión de la realidad. Entiendo. Porque son chicos que están formando su pensamiento. Hay que enseñarles a pensar con criticidad para que ellos puedan elegir. No importa que sea lo que elijan después. Muchas gracias. No, gracias, Finocchiaro. Y le agradecemos también a Graciela Ocaña, que siempre participa con declaraciones, está con Change, juntando firmas para evitar un plan de impunidad. Graciela, entiendo que eso va muy bien. Tengo que ir a Santilli. Agustina me dirá si está conectado o no. Así es, ya lo tenemos conectado a Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño. Santilli, Agustina Girón lo saluda. Gracias por hablar con nosotros. Los casos en las villas siguen aumentando. ¿Hacia dónde va a ir todo esto? ¿El pico ya está en las villas o lo peor todavía está por venir? Nosotros ahora ya estamos en la Ciudad de Buenos Aires en un promedio de 400 casos diarios. Ese es el promedio que tenemos. Hace 3 semanas atrás estábamos en 82 casos diarios en toda la ciudad. Más o menos en la cantidad de casos hay mitad en los barrios vulnerables, un poquito menos en los barrios vulnerables. Igual la población en barrios vulnerables es menor, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, pero estamos llevando una estrategia de supresión con el ministro Quirós, que tiene que ver con ir a buscar rápidamente y testear los casos de los contactos estrechos para evitar la tercera oleada de contagios. Estamos trabajando en esa dirección, testeando mucho, aislando mucho a la gente, y el objetivo es evitar una tercera oleada de contagios. Santilli, hay una duda sobre las políticas que están aplicando. Mientras ustedes están aislando y buscando el virus en las villas porteñas, en la provincia de Buenos Aires, Bernie va a estar y seguramente hablará sobre esto, se criticó la idea del gueto, la idea de cerrar los lugares como Villa Azul y Villa Itatí. ¿Hay desacoples en ese sentido en la política aplicada con respecto a la provincia? No, nosotros establecimos esta estrategia hace 3 semanas atrás, cuando empezaron los casos. Ustedes recuerden, hace más específicamente 14, 15 días atrás estuvimos en el barrio 31, después 1, 11, 14, ya estamos en Oculta, en el barrio 20, 21, 24, estamos cada uno de los barrios yendo a testear y acelerando la operación. Obviamente la estrategia en la Ciudad de Buenos Aires puede ser distinta a la de la provincia. La provincia de Buenos Aires tiene mucha más cantidad de barrios vulnerables y otra densidad poblacional. Nosotros tenemos otro tipo de densidad en cada uno de nuestros barrios, son más pequeños pero más altos, con digamos, con 3, 4 pisos de propiedad horizontal. Entonces, tenemos que analizar ese tipo de
de situaciones, y por eso nosotros en la Ciudad de Buenos Aires adoptamos esa estrategia. Venimos trabajando, los casos están ahora en 400, pero sentimos que la mejor estrategia en nuestros 200 kilómetros cuadrados en nuestra ciudad es ir a buscar los casos, testearlos y aislarlos rápidamente. Santilli, gracias a mis compañeros que me dejan meterme en especial coronavirus, estoy junto a Sergio Berni acá, que ya está en el piso de este programa que se llama Especial Coronavirus. Pero Santilli, yo quiero preguntarle, no de manera retórica, sino para ver un horizonte, una esperanza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede, soportar, ¿no? En la ciudad y en el conurbano también, en el AMBA, esta cuarentena tan estricta? ¿Cuál es el límite para poder soportar esto? ¿El límite emocional? ¿O si hay una cuarentena inteligente que se va a empezar a desplegar en las próximas horas o en los próximos días? Bueno, es verdad, la gente después de 70 días, 71 días tiene angustia que tiene que ver con no saber si se va a contagiar, qué le va a pasar, tiene la angustia de no poder salir, o que sus salidas son muy cortitas, por ejemplo, los papás y mamás hoy y ayer en la Ciudad de Buenos Aires, claramente par impar según el DNI, los comercios esenciales más los comercios no esenciales que se habilitaron, salvo en las áreas de grandes conglomerados o gran movilidad que tiene la Ciudad de Buenos Aires respecto, por ejemplo, a estaciones de ingreso a la ciudad. Ahora, lo que nosotros sí tenemos que pensar y estamos pensando en la Ciudad de Buenos Aires es cómo le ponemos una sumatoria de actividades sin que eso genere más movilidad, por supuesto no transporte público, aplicando todos los protocolos necesarios para empezar paulatinamente a ver qué mecanismo le podemos sumar a la Ciudad de Buenos Aires o qué actividades le podemos sumar a la Ciudad de Buenos Aires. Yo, independientemente de ahora empezar a conversar con Sergio Berni, lo quiero saludar. Berni, gracias por haber venido. Sé que hizo un esfuerzo, que tiene mucho trabajo y que vino especialmente a Especial Coronavirus. Después quizá podamos conversar con los dos, no sé, los minutos que tienen, Santilli. Pero yo quiero preguntarle esto, Santilli. Cuando ayer fue a protestar gente al obelisco porque quiere volver a trabajar, ¿cuál es su mirada sobre eso? Nosotros en la ciudad entendemos a todo aquel que... todo aquel que fue a protestar es por algo, ¿no? O sea, la angustia de todos estos días es mucho tiempo, Luis. Es angustiante, es desgastante también, pero también hay que entender que tenemos que poder equilibrar el evitar los contagios, proteger vidas, salvar vidas, con que la gente pueda salir de alguna manera a ir a sus trabajos, porque hay comerciantes que no les alcanza para pagar los salarios de sus trabajadores, entonces, o para llevar el pan a su casa. Entonces, hay que lograr un equilibrio. Siempre, Luis, siempre pensando en que esto tiene que ser gradual, responsable y racionalmente. Estamos trabajando de esa manera. Mañana tendremos reuniones para ir viendo qué actividad podemos sumar sin que esto nos genere más movilidad. Desde ya la clave está en evitar la utilización del transporte público. Y claro, es un lugar donde puede haber mayor capacidad de contagio. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, entiendo, Santilli, ayer eran policías de la ciudad los que en algún momento, no sé si agredían, pero molestaban a los manifestantes. Se lo digo también como vicejefe de gobierno de la ciudad, como ministro de seguridad de la ciudad. Acá tenemos el ministro de seguridad de la provincia. Después le voy a preguntar a ambos por la seguridad, ¿no? Porque es otra preocupación. Después de esto, si la gente se inquieta, quizá la inseguridad aumenta. Ojalá que no. ¿Ayer había infiltrados o era la policía de la ciudad la que decía, calmémonos muchachos, no hagamos locuras? La policía de la ciudad estaba a 70 metros porque nuestro límite es la violencia. Si hubiera algún tipo de violencia, tiene que actuar la policía. Después, la policía solo actúa uniformado o con los chalecos, los policías de investigación que tienen los chalecos celeste. Si no hay nadie con chaleco celeste, no es policía. Entonces, seamos claros, la policía está para cuidar a la gente, para el que se tenga que manifestar lo haga con responsabilidad, con racionalidad, protegiéndose, usando el tapabocas, teniendo distanciamiento, digamos, cuidándonos. La policía está para cuidar a la gente como lo viene haciendo todo el tiempo. Santilli, ¿teme que haya más escalada, más protesta, que esto crezca en la ciudad, en otros lugares? La convocatoria parece ser más masiva cada vez.
Mire, la gente tiene todo el derecho del mundo a expresarse. Nosotros con nuestro equipo, nuestra responsabilidad es poder equilibrar el cuidar, el evitar la propagación del virus para que no nos pase lo que nos pasó a países que acá nomás, países vecinos nuestros, Brasil, Chile, Perú, digamos. Tenemos que lograr evitar ese tipo de situaciones, pero también ser paulatinos y graduales a la hora de sumar actividades. Y en eso estamos trabajando todos los días. Mañana tenemos reuniones con los diferentes sectores, mañana tenemos reuniones con Horacio con los sectores de la cultura, tuvimos con FECOBA, tuvimos con gastronómicos, tuvimos con los trabajadores gastronómicos. Estamos reuniéndonos con todos los sectores para ver qué mecanismos podemos adoptar para seguir sumando actividades. En la cabeza nuestra está, ahora tenemos que ir mirando la curva de contagio, ¿no? Nosotros pasamos un promedio de 80 a un promedio de 400. Luis. Bernie, son unos segundos más, Santilli. Bernie, ¿usted considera que la ciudad, desde el punto de vista de sanitario, aunque tiene su propio protocolo y siguiendo el protocolo de la Nación, y desde el punto de vista de la seguridad, está trabajando bien? ¿Ustedes trabajan junto con la ciudad? Sí, claro. No solamente estamos de reunión en reunión prácticamente toda la semana, sino que además coordinamos todos los esfuerzos porque compartimos un límite geográfico en común y aparte la ciudad y el conurbano bonaerense trabajan de manera complementaria. Cuando decimos que trabajan de manera complementaria es que uno tiene lo que el otro no tiene, entonces para que se complementen tienen que trabajar en manera simbiótica y eso es lo que hace totalmente distinto la administración de la capital que la administración del conurbano bonaerense. Eso no quiere decir que cada uno vaya por caminos diferentes, sino que la táctica de abordaje territorial es totalmente distinta una de otra, porque tienen administraciones distintas, porque tienen una geografía distinta, porque tienen un ambiente socioeconómico distinto y fundamentalmente por que tenemos una densidad demográfica y un tamaño de provincia 1.700 veces más grande que capital, por lo tanto es lógico que cada uno utilice una táctica totalmente distinta, lo que sería preocupante que la estrategia sea distinta. La estrategia es exactamente la misma, recién lo escuchábamos al vicejefe de la ciudad decir que la ciudad va a buscar a cada uno de los pacientes para testearlo, es lo mismo que hace la provincia. De diferente modalidad, la estrategia es la misma, la táctica se adapta a la situación y a la realidad de cada uno de los territorios. Sí, obviamente Villa Itatí y Villa Azul no son lo mismo que la Villa 31, pero usted comparte la política que están efectuando en la Villa 31 de ir a buscar los casos con un nivel de testeos, yo no quiero competir, ¿no? Pero en proporción más alto que en lo de la provincia de Buenos Aires. No, pero eso es una... A ver, primero hay que sacar de contexto y hay que evitar cualquier tipo de pensamiento que intente pensar que esto es una carrera, es una competencia. Los testeos aumentan a medida que aumentan los casos. ¿Qué quiere decir esto? Hay una fantasía que se cree que el testeo masivo es cualquiera que pasa por la calle, se le agarra los pelos, se le mete un hisopo en la nariz y hacemos el testeo. Así no funciona ni en la provincia ni en la capital. ¿Cómo es la estrategia? La estrategia es ir a ver los casos sospechosos, testearlos. Una vez que dan positivos, testear a los contactos directos. ¿Cuándo se hace ese testeo de los contactos directos? Después de haber tenido por lo menos 7 días de distancia entre el contacto que tuvo el paciente positivo y el que se va a hisopar. Entonces, tanto la capital como la provincia hacen exactamente lo mismo. Ahora, cuando más casos sospechosos hay, más testeos hay. Es una cuestión lógica, no es al revés. No es que testeamos al azar y porque testeamos al azar encontramos pacientes positivos. Entonces hay que ser muy cuidadoso, hay que tratar de borrar del inconsciente colectivo esa teoría de que testear de manera masiva es al primero que se pasa por ahí, se le pone un hisopo, porque no es así, no es así en la ciudad, no es así en la provincia, no es así en la Argentina y no es así en el mundo. Entiendo. En el mundo se utiliza la misma estrategia que estamos utilizando acá. Que me diga, por favor, la gente de Santilli, hasta cuándo puede compartir con nosotros. Para nosotros es un placer. Santilli, ¿qué cambios va a haber a partir de, no sé, mañana en el tema de flexibilización o no, en comercios, en protocolo? ¿Están pensando en abrir por un lado, cerrar por el otro, ser un poco más, no sé cómo definirlo, quirúrgicos en los protocolos de distanciamiento y de evitar aglomeraciones? Luis, hasta el 7 de junio vamos de la manera en la que estamos.
Obviamente, si usted me pregunta, ¿están pensando en ser un poco más quirúrgicos? Claramente estamos pensando en cómo ser más quirúrgicos, entendiendo más quirúrgicos de qué manera podemos seguir sumando actividades sin que eso vulnere la movilidad, es decir, que aumente la movilidad, sin que eso implique más aglomeración, sin que eso implique más tasa de utilización del transporte público. Para que ustedes tomen dimensión, Luis, el subte de la Ciudad de Buenos Aires tiene un día normal 1.190.000, 1.200.000 viajes. Está teniendo 56.000, está teniendo 58.000 viajes. Está planchado el viaje. Bueno, nosotros necesitamos que siga planchado el subte, pero que haya mayor actividad de alguna manera. Todo eso es lo que estamos trabajando en estos días. Lo trabajamos con Bernie también, lo trabajamos con el Gobierno Nacional. Estamos todos en contacto para intentar dar mayor actividad, pero cuidando sustancialmente y lo más importante, que es los contagios, que no haya más contagios y la vida de la gente. Santilli, justamente en términos de controles, he visto en la Ciudad de Buenos Aires muchos controles en la zona de aglomeraciones, justamente de comercios, pero hace unos días, y esto me preocupó personalmente, estuve en la Villa 31 grabando justamente para La Cornisa, y lo que veía era muchísima gente, muchos vecinos trabajando en la calle, vendiendo cosas, por ejemplo, porque, bueno, obviamente tienen que mantenerse, ¿no?, en el día a día. ¿Qué pasa con eso? ¿Va a haber más controles en la Villa 31? ¿Cómo se controla eso teniendo en cuenta que realmente son gente que están cuidando el mango diario, digamos? Hay más controles, de hecho este fin de semana estamos terminando de instalar los portales febriles en el barrio 31. En el día de hoy seguramente esté terminado para que mañana empiecen a operar las cámaras de toma de temperatura, como las tenemos en Constitución, como están en Retiro, 11, eso mismo lo estamos llevando adelante, obviamente fortaleciendo todos los mecanismos de control. Hay que entender que no es lo mismo el hábitat dentro del barrio 31 que el hábitat en el barrio de Retiro, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una mayor densidad, hay menos metros cuadrados, hay más aglomeración, es verdad. No obstante, es verdad que por ahí ve gente, pero no es la misma gente que hay un día normal cuando en el barrio 31. O sea, cuando uno ve el barrio 31 en su plenitud, hay mucha, pero mucha gente caminando. Sí, sí. A propósito de esto, sabemos que la demografía de las villas de la ciudad son muy distintas a la del conurbano, recién lo explicaba también Luis. Le quiero preguntar a Bernie, justamente por ese dato, ¿todavía tienen cerrada la Villa Azul? ¿La idea de aislar el barrio sigue siendo una política luego de conversaciones con el comité de crisis, etcétera? Bernie, ¿esta es una política que usted acuerda? Sí, más allá de acordar o no acordar, lo que hay que tener en claro que las definiciones los toman los expertos en infectología y los expertos en epidemiología. Nosotros somos las herramientas, ponemos las herramientas y los instrumentos para llevar a cabo lo que se planifica desde el sector de lo que se llama vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es un mecanismo por el cual se van recibiendo los testeos, los resultados de los testeos todos los días, y a partir de allí se hacen cálculos, proyecciones que tienen que ver con índices de criticidad, y eso a partir de allí se toman las definiciones. Nosotros, como dije recién, lo que hacemos es instrumentarlas. En la Villa Azul se tomó esa definición por 14 días, recién vamos por el día 8º, por lo tanto a partir de ahora tendríamos que empezar a ver un claro resultado de las acciones tomadas hasta aquí, en los resultados de los testeos y de las muestras, porque no nos olvidemos que son 7 días. Permítame, hoy leí una nota en Clarín en donde había una reunión conjunta, había una reconstrucción de una reunión en donde estaban la Nación, provincia y ciudad. Entonces el ministro de Salud decía, nosotros en la provincia de Buenos Aires testeamos dijo primero, eso es lo que se publicó, testeamos a 28.000 personas. Y no sé qué funcionario de la ciudad, creo que fue Santilli, le preguntó, ¿testearon a 28.000 personas? No las testeamos. Hicimos las consultas y testeamos, no sé, eran a mucho menos. Por eso, yo lo que le quiero preguntarle, sin que se enoje, ¿no? Sin que se enoje nadie. Usted o sea, un testeo no es como una pregunta, ¿tenés fiebre? ¿No tenés fiebre? Andá para allá, ¿tenés síntomas? Un testeo es una cosa más seria. Yo tampoco no sé si lo mejor son testeo masivo a todo el mundo, le metemos el hisopo, como dice usted, pero en la provincia de Buenos Aires no están testeando a tanta gente como debería ser testeada para tener
una estadística más seria de cómo atacar al virus. No, vuelvo a repetir, si me da 2 minutos, yo le explico tenemos que derribar ese mito del testeo masivo como una metodología. Me espera un segundo que Santilli se tiene que ir antes de... se la dejo, ahora vuelve usted. Santilli, aprovecho para hacerle la última pregunta y agradeciéndole el tiempo. Si yo me quedo con lo que oigo y con lo que leo, en la ciudad de Buenos Aires el pico del coronavirus se va a prolongar durante 10 semanas, por lo menos. ¿Usted ve a los porteños durante 10 semanas aguantando? Y yo no soy ni anti-cuarentena ni pro-cuarentena, ni milito a favor de la cuarentena estricta, ni milito a favor de que no haya cuarentena. Pero ¿usted ve a los porteños aguantando 10 semanas más, así como están las cosas? Primero hay que aclarar, Luis, el efecto de las 10 semanas, de 6 a 10 semanas que planteaba Quirós, tiene que ver con desde donde empieza la subida de la curva de casos hasta donde termina la bajada. Esto es lo que ha pasado en el mundo. No hay que comparar la cuarentena con la subida y bajada de casos. El mundo ha abierto con la ladera bajante de casos. Eso es lo que está haciendo España, lo que está haciendo Italia, lo que van haciendo otros países del mundo. Y yo lo respondería de esta manera. Nosotros venimos desde el 18, si uno se para el 18 de marzo y le preguntan a usted, ¿usted se imagina 70 días de cuarentena? No, nadie se hubiera imaginado esto. Nosotros tenemos que cuidar a la gente, tenemos que cuidarnos entre todos y también tenemos que sumar actividades. Ese es el equilibrio que tenemos que tener entre todos. Y ese es el trabajo que vamos a hacer. Con lo cual, alguien hablar de 10 semanas para adelante no es posible. Lo que nosotros podemos hablar es semana a semana, viendo cómo vamos sumando actividades, viendo cómo vamos poniendo más controles, mejorando los controles, viendo cómo trabajamos en conjunto, pero definir de acá 10 semanas algo es muy difícil en esta pandemia. Bueno, ¿y cuándo se reúnen de nuevo, no sé, con Bernie, con el presidente, con Axel Kicillof? Mañana tenemos reunión de nuevo, creo que el COE, tenemos una reunión del COE mañana a la tarde. Y igual nosotros estamos en contacto constante. Yo hoy hablé con Sergio, ayer también hablé con Sergio, o sea, nosotros estamos todos los días conectados porque tenemos operativos conjuntos, tenemos nosotros los de entrada a la ciudad, Sergio los de salida, Federal también tiene otro tanto, fuerzas de seguridad federales, así que estamos todos los días en contacto. Mañana tenemos reunión, mañana tenemos otra reunión. Muchísimas gracias, Santilli. Gracias, Luis. Bueno, Hugo, Agustina, les pido permiso porque estoy haciendo lío en la rutina. Le dicen, por favor, que se comuniquen con Conrado Stoll, con Adolfo Ruiste, mientras yo sigo conversando con Sergio Berni, por favor. Hugo, Agustina, ustedes córtenme, me dicen qué hacemos y qué no hacemos, por favor. Estás más que invitado a seguir dialogando. Muchísimas gracias. Después me preparan esa serie de fotografías donde el presidente aparece no manteniendo la distancia social. No quiero atacar al presidente, pero es un mensaje que no está bueno eso. Después lo vamos a analizar. Sobre todo si queremos ser responsables. Berni, retomamos, por favor. Sí, cómo no. Estamos diciendo, ¿no? Que testeo sí, testeo... De eso estamos hablando. Primero, ¿qué es el testeo? El testeo es un mecanismo por el cual, a través de un análisis, se determina material genético en las fosas nasales, ¿sí? En la mucosa orofaringea. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted tiene material genético en esas fosas nasales, puede estar enfermo o no, pero lo que sí está seguro es de que usted contagia. Bueno, pero hay que ir y hay que hacer eso. Ahora le voy a mostrar. Sí, pero espere. Sí. Cuando usted recién hablaba de la responsabilidad o de la seriedad del testeo. Ningún testeo es 100% confiable por sí solo, por eso hay que agregar la clínica. La clínica es soberana. ¿Qué quiere decir? Por eso se testean los pacientes que tienen síntomas, ¿sí? ¿Y por qué se testean los pacientes sintomáticos? Porque son aquellos que se sospecha que puede seguramente tener virus en orofaringio. A partir de que da positivo, como decíamos recién, se hace toda la cadena de contacto. Sí, pero no me contesta la pregunta, Berni. ¿Cuál es su pregunta exactamente? En la provincia, primero Golan dijo, no, hicimos no sé cuánto testeo y después no eran testeos, eran consultas.
Bueno, la verdad que no, la verdad, vuelvo a repetir. Bueno, no sé lo que dijo Goyan, porque yo no suelo, yo suelo estar permanentemente en el territorio, no estoy en los comités. Habían encontrado solamente 53 positivos y alguien le preguntó, pero con 28.000 testeos, 53 positivos, es Marte eso, ¿no? Es el planeta Tierra. La verdad que no sé cuál es la situación específica. Lo que sí le digo es que los testeos se hacen a aquellas personas que son sospechosas. No se hacen a cualquier persona. Y además, imagínese, si usted cree que se debe testear a todo el mundo, es una buena técnica, testeamos a todo el mundo, pero hay que testearlo de aquí hasta que termine la epidemia. No. Porque si yo lo testeo ahora y usted me da negativo, no es que ya está fuera de posibilidad. Mire, lo tengo que testear todos los días. El otro día Conrado Stoll, está Conrado Stoll, ¿no? Sí. Perdón, por favor. Y acá en el piso, cuando llegue Patricia Bullrich y empiece la cornisa, nos avisan porque tenemos que ir pasando de un programa a otro. Pero, entiendo que está Luis. Pero está Conrado Stoll, ¿no? Lo saludamos. Porque Conrado Stoll, Agustina, Hugo, Sergio Berni, el otro día me explicó una cosa que si yo no la entendí mal, mire qué bueno que está, ¿no? Sería un mecanismo que creo que implementan en Alemania, agarran a 15, creo que es una población... Acá también, ¿eh? Ah, bueno, a ver si le pedimos que nos expliquen, Conrado. Acá también está... aparte hay que tener en cuenta una cosa, todos los días van avanzando las técnicas de testeo rápido. Por ejemplo, se hacen, como usted dice, acá también está pensado en pero tomar agarran unos 15 determinados, unos 15 32, que expresen distintas realidades para hacer un promedio, ¿no? No, lo que se hace es testear 32 en grupo de 32. Si da negativo, esos 32 se descartan. Si da positivo esa muestra de 32 que se mezcló, se empieza a hacer un descarte. Conrado Stoll, buenas noches. Son 30, esos 32, nosotros hablamos en Alemania que hacían de 15 o 25, no recuerdo bien, Conrado, usted me corregirá. Pero es un universo claro de posibles sospechosos o se agarran o se toman al azar. Es hacerlo más eficiente y no se toman al azar. Ahí el ministro estaba diciendo que acá se usa el criterio de sospechoso y no es cualquiera. Pero evidentemente en Alemania y en el hemisferio norte no tienen villas y asentamientos. Quizás se debería hacer más. De nuevo, seguimos con 3.500 test por millón de personas. Estamos en el lugar número 44 del mundo en cantidad de infectados. Y si uno mira hasta el número 1, que es Estados Unidos, solo 3 países tienen menos testeos en total que nosotros. Egipto, Ecuador y República Dominicana. Todos los demás tienen acumulados muchos más, los otros 41 países. Entonces tenemos que aumentar el número de testeos, además de que hagamos este sistema que se llama de pool, de juntar varios. Porque aparte vamos a llegar a un punto en que hay tantos contagiados que uno pierde la virtud de buscar el contacto. El buscar los contactos es útil mientras haya un número limitado de contagiados. Llega un punto que si uno sigue aumentando, no va a encontrar a los contactos. Conrado, hoy justamente Daniel Goyan dijo que si sacábamos la cuarentena o dejábamos de aislar a este tipo de lugares íbamos a encontrar cadáveres apilados en las calles. ¿Qué piensa de esto? Bueno, tiene miedo. A ver, Perú, realmente los números asustan un poco. Perú, 150.000 infectados, 4.000 muertos. Chile, 100.000 infectados, 1.000 muertos. Y la verdad, llama la atención que nosotros tengamos 15.500. Llama la atención. Uno debería pensar que está subcontando. Hay que buscar el exceso de muertes, por ejemplo. Se dice que uno de los mejores parámetros de saber cómo está contando uno y cómo está controlando la pandemia es con el exceso de muertes. Uno toma estos últimos 3 meses y compara con la cantidad de muertes de estos 3 meses en los últimos 5 años. Si uno tiene buenas estadísticas, ve cuánta gente más ha muerto. La mayoría son COVID-19. Claro. La forma de que no se apilen los muertos es controlar la pandemia y no dejarla que siga avanzando. Bueno, si no, no me imagino cuándo va a ser el pico. Entiendo, Conrado. Y hablamos con Berni, intercambiamos ideas con Berni sobre cómo se debe... si debe haber diferentes estrategias para una Villa 31, una Villa Azul, una Villa Itatí, que haga que nosotros tengamos protocolos un poco más discriminados y más finos, digo, más pensados, más complejos. Lo propuse por escrito y con Berni estábamos de acuerdo la otra noche cuando él decía que había esa calle que separaba, creo, Villa Azul de Itatí, pero que el virus iba a cruzar la calle
y pasó eso. Pero tiene que ser distinta la cuarentena ahí. Quizás en un sector con más recursos, el que puede ser económicamente productivo y con gente más joven, de edad media, con menos carga de enfermedad, esas personas podrían empezar a reactivar la economía, a flexibilizar más en ese grupo, no dejar de testearlos. Y si encontramos un infectado ahí, por ahí, en ese sector seguir buscando los contactos. En la villa no voy a encontrar los contactos del infectado que diagnostique. Pero en el sector productivo económicamente quizás había que flexibilizar, testear mucho, buscar los contactos cuando uno encuentre un infectado. Pero sí, de acuerdo, Luis, totalmente. Tendrían que haber cuarentenas diferenciadas, porque somos además muy distintos que Perú, que Ecuador, que Chile en cuanto al tipo de población y las diferencias en la población en cuanto a su nivel económico. Hugo, Hugo, ¿sabés qué está pasando en el Güemes? Porque está yendo Javier Mozo ahí y me están diciendo que algo está pasando en el Güemes. Me están avisando porque quiero preguntar si también habría otro tipo de situación. ¿Qué está pasando, Hugo? ¿Lo sabés? Hay 53, esta información, atención de último momento, 53 infectados en el hospital, en el sanatorio Güemes, aquí en... Que está en Córdoba. Exactamente, en Palermo. En la avenida Córdoba. Recordemos que es muy importante, mucha consulta para toda esa zona. Acaban de descubrir que hay 53 infectados con coronavirus. Vamos a tener más de 36, son empleados de ese hospital, problema, ¿no? En donde concurre mucha gente de la zona y a otros por obras sociales son traídos también del conurbano hasta ese lugar, así que vamos a tener a Javier Mozo. ¿Está Javier ya, me dicen o no? En un móvil ahí, claro, por supuesto. ¿En cuánto llega? Ya está, ¿no? Está llegando, ¿eh? Que se apure, por favor, Luis, porque... Sí, Conrado. Perdóname, Luis, pero yo trabajo en el Güemes. Soy coordinador de la unidad ACB del Güemes. Por favor, te queremos escuchar. 35 trabajadores infectados, no 50, son 35. Hay casi 50, 47 aislados preventivamente, pero con diagnóstico 35 trabajadores, personales de la salud, aparte de los 118 pacientes que ya están confirmados atendidos, que son pacientes atendidos con COVID-19. Acuérdate que el Sanatorio Güemes es el sanatorio privado más grande de la Argentina, probablemente, y hay, además de esos 118 pacientes confirmados, hay por lo menos unos 80 más, 60 más que están también esperando la confirmación. Conrado, 27 en terapia intensiva y 7 intubados. Correcto. Conrado, ¿se sabe con cuántas personas han tenido contacto estrecho estas personas que se confirmó que están contagiadas? Porque trabajan en el hospital. El Güemes emitió un comunicado formal hace un par de horas que lo van a conseguir ustedes. Y lo que te puedo decir es que conozco muy bien el servicio de infectología. Uno de los infectólogos trabaja muy íntimamente con nosotros, con nuestra unidad ACB, y sé que hacen lo que hay que hacer, debe estar todo detectado y están buscando seguramente el origen de esos contagios. A ver, Conrado, y ya le pregunto a Bernie, que también es médico, ¿no? Otra realidad más, ¿no? Barrios vulnerables. La Villa 31, que es un barrio, le dicen vertical, ¿no? Le dicen vertical porque tiene 4 o 5 pisos para arriba. Porque tiene 4 pisos para arriba. Los barrios diferentes, horizontales, como Villa Itatí, Villa Azul, con otra realidad, bastante problemático. Bernie dijo, y yo no lo oí que desmintiera, es una especie de bomba nuclear. El problema es que no sabemos cuál es todavía el poder de esa bomba. ¿Cuál es la particularidad de un lugar como el Güemes, Conrado Stoll, ahora con esta nueva noticia que de alguna manera es nueva desde el punto de vista del clúster, ¿no? La particularidad que tiene es que su espectro de cobertura es muy amplio. Cubre pacientes de PAMI, de IOMA, de muchas obras sociales, OSUGRA en especial, y por supuesto de las prepagas, o sea, de la salud privada, de las coberturas de salud privadas. Eso es muy, muy especial y que abarca un amplio espectro, todas las especialidades, incluso, te diría, una de las muy pocas unidades de ACB del país. Eso es muy particular, 3.000 empleados, más de 3.000 empleados. Eso es lo particular, y la ubicación, Córdoba al 4.000, Córdoba y Acuña de Figueroa. Pero Stoll, eso lo hace muy especial, tiene población muy vulnerable. Las obras sociales, vulnerables ¿por qué? Gente que tiene alta carga de enfermedades crónicas a los 60 años, y después las personas que tienen la cobertura privada, que es un nivel de salud superior con menos carga crónica de enfermedad. Doctor, hemos visto que han crecido los contagios en geriátricos como se preveía, ahora con los médicos que protestaron el otro día y también en las villas del conurbano. ¿En qué lugar podemos tener una sorpresa para lo que viene en medio de la pandemia? Esperemos que no haya ninguna sorpresa, pero las villas hay que agregarlas a los que no leíamos en los trabajos que se publican afuera, pero la villa es equivalente
al geriátrico. En Bélgica la mitad de los casos fueron de geriátricos, que son de los que mejores han contado las muertes, por eso tienen esa mortalidad del 16%, porque las contaron bien, no por algún otro problema, y la mitad en geriátricos. Pero el geriátrico, el frigorífico, las cárceles, bueno, nosotros agregamos con esto las villas, los asentamientos. Son lugares, hablaban ustedes de explosión, o de donde se generan los llamados supercontagiadores. Obviamente que ese es el lugar ideal. Muy bien, perdón, de nuevo, producción, quiero prioridad para Javier Mozo, cuando esté ahí, que ya me dijeron que se está acomodando. Quiero prioridad para Javier Mozo. Bernie, Villa Azul, Villa Itatí, ¿se viene lo mismo en otras villas? En San Martín, estoy nombrando, no al azar, sino en los lugares que tienen más contagios. San Martín, creo que Escobar también tenía problemas. ¿Se viene algo parecido? Cuénteme. La pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no debería pasar lo mismo en las demás villas de lo que pasa en Itatí, en Villa Azul? La pregunta es, ¿debería pasar exactamente lo mismo? Y para eso trabajamos todos los días para inhibir la mayor cantidad de circulación. El secreto acá, el único secreto es inhibir la circulación, y al inhibir la circulación, inhibir los contactos. Usted calcule, recién estaba hablando de la distancia social, calcule que la distancia social mínima es 1,5 metros, 2 metros, y los pasillos de la Villa Azul, por ejemplo, tienen 80 centímetros. Por lo tanto, la gente, por más que circule, por más que se mantenga circula por ese pasillo, ya rompió la distancia social de manera involuntaria. Entonces, por eso es el trabajo que está haciendo el gobernador con todo su equipo en cada uno de los 2.000 barrios vulnerables, asentamientos, Villa, Puerta de Hierro, La Matanza, usted decía Escobar, San Martín, 3 de febrero. Mire, no hay lugar del conurbano bonaerense que no haya. Yo le puedo pedir un favor, Bernie, no es contra usted, pero la idea de que el Estado llega poco y mal. En la provincia de Buenos Aires, en el mundo también. Esa cosa de que nosotros llegamos. Yo no sé cómo llegarán con la comida, porque se quejan. Usted me escuchó, que fue lo primero que le dije, ¿por qué no debería pasar una infección? Sí, pero nosotros llegamos. A veces llegan tarde y mal, porque si no se parecen Superman. Empezamos al Parece revés, que se ponen la capa y... Empezamos al revés, por eso le dije, no hay motivo para pensar que en las demás villas no pase lo que está pasando en Villa Azul. Trabajamos para disminuir el impacto, trabajamos para generar acciones retardantes, trabajamos para que la circulación sea lo menor posible. Pero esta pandemia, que ha sido inesperada por cualquier... Nadie en el mundo esperaba esto, que puso de rodillas a las potencias más importantes del mundo. Creo que hasta aquí venimos haciendo un trabajo de contención muy importante. ¿Cuál va a ser el resultado final? Lo vamos a saber cuando pase la pandemia. La pandemia va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar. Yo le puedo preguntar, usted, en la ahí... ciudad dicen 10 semanas. ¿Usted cuánto? No, es que no sé, a ver, más allá de 2 semanas no van a ser, 3 tampoco. No, ¿Cuánto? Mire, más allá de que... Pero es importante tener un horizonte, Bernie. Pero, ¿sabe lo que pasa? Que esto no es matemática. Y le explico por qué. Porque el futuro de la sociedad depende de lo que hagamos nosotros. Si nosotros mañana agarramos y decimos vamos a la cancha de River a hacer un acto público y nos juntamos todos, la curva la tenemos en 15 días. Si nosotros postergamos, mantenemos la distancia social, seguimos con esta cuarentena inteligente, administrada, como le quiera... Más o menos, yo creo que bastante, pero bueno. Tan inteligente no es, pero bueno, es como le quiera llamar. Mire, la verdad que cuando usted no tiene datos absolutos para comparar si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Lo único que podemos hacer es mirar relativamente lo que le está pasando a nuestros vecinos, que son los que tienen una realidad más o menos parecida. Chile, hasta la semana pasada, fracasó todo lo que hizo. A mí me pusieron los pelos de punta escuchar a las autoridades sanitarias decir que todas las teorías que tenía Chile se derrumbaron como un castillo de naipes, y que hoy en Chile están sorteando quién le toca una cama vacía y quién no. Está pasando lo mismo que pasó en España. En Brasil sabemos lo que está pasando. Si en Argentina estamos como estamos, es porque hay es consecuencia de las acciones que se vienen tomando hasta aquí. Muy bien. Productor ejecutivo del programa, Agustina, Hugo, ¿debemos cortes comerciales? ¿Me avisan? No debemos. Está Javier Mozo, llegó al Güemes. Javier Mozo llegó al Güemes. Último momento. Javier, buenas noches. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Y como se puede observar,
es muy grande la cantidad de ambulancias que están en la avenida. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Buenas noches, te escuchamos perfectamente y te oímos y te vemos, dale. Perfecto, como se puede ver, hay muchas ambulancias estacionadas o paradas en doble fila aquí en la avenida Córdoba. Se pueden contar 4 hasta el momento y te podemos decir, de acuerdo a lo que pudimos hablar con gente que trabaja en el Sanatorio Güemes, que ha sido declarado sanatorio COVID-19. Aquellas personas que sean contagiadas de COVID-19 y que tengan la prepaga, que tengan la obra social que corresponda a este Sanatorio Güemes, van a ser trasladadas aquí, a este nosocomio, que hasta el momento hay 35 empleados contagiados. Javier... 58... Sí, Hugo. Justamente ese es el dato que Conrado Stoll también corroboraba sobre la cantidad de los positivos y sobre otra cantidad cuyo testeo todavía no es definitivo. ¿Qué se sabe? Exactamente, 58 empleados aislados de forma preventiva hasta este momento hay aquí en el sanatorio. Y además están las personas internadas que no tienen nada que ver con el personal de la salud del Sanatorio Güemes, que hay 64 casos sospechosos y 102 personas que también están internadas por tener el COVID-19. O sea, estos son los datos que se conocen hasta el momento y los empleados que están pidiendo mejores condiciones de trabajo porque la situación es bastante complicada aquí. Muy bien. Javier, quédate ahí, por favor. Se nos desordenó un poco el programa, pero tiene que ver con la actualidad. Le quiero agradecer a Bernie, gracias por haber venido, Bernie. Una última conclusión de segundos, Bernie, por favor. La conclusión es que, le vuelvo a repetir, cuando uno mira los números relativos de nuestros vecinos, nos indica que el camino que está llevando la Argentina es el correcto, es el que menos daño colateral está haciendo, es el que más vida está preservando, por lo tanto me parece que tenemos que insistir en ir por esta vía. ¿Hasta cuándo? Cuando las autoridades sanitarias lo dispongan. Gracias, Bernie. Se escucha en el retorno a Javier Mozo, que no hablo, que le cierren el micrófono. Conrado Stoll, los últimos segundos, si todavía está ahí, por favor. Que Piñera admitió que ellos hicieron muchos test, 600.000, muchísimo más que nosotros, pero fallaron en aislar a la gente y buscar a los contactos. Ese fue su error. Y con respecto al distanciamiento en las villas, acuérdense que el 1,80 m, 6 pies, que se dice que tiene que ser la distancia usual, esa es una medición que hizo la Organización Mundial de la Salud en 1930, cuando no existían las microgotas, cuando no se podían determinar las microgotas de aerosol que hoy sabemos que existen. Probablemente la distancia segura es bastante mayor que eso, más de 2 metros. Gracias, enseguida empieza la cornisa. El título de mi editorial: ¿está gobernando Alberto o está gobernando Cristina? ¿Hasta cuándo esta cuarentena estricta? Agustina, Hugo, se me quedan por ahí, por favor, y después nos despedimos o seguimos compartiendo. Dale.